Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a iniciar la última clase del diplomado de discipulado y vamos a pedirle a la hermana Evelyn que ella haga la oración inicial. Amén. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta noche agradecidos estamos, Dios mío, por la oportunidad que nos das una vez más de acercarnos al trono de tu gracia, de compartir esta clase con el pastor Eleazar. Te pedimos, Dios mío, que este tiempo pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas y dándote gracias, Padre, por cada clase, por cada conocimiento recibido, porque tú en medio de todas las cosas tienes planes de bien para nosotros. Gracias, Señor, por todas y cada una de estas enseñanzas y por la que tendremos el día de hoy. Te pedimos que prepare nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Dios mío, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra en todo tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos con corazones sinceros y agradecidos. Amén. 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 Ok, aquí voy a iniciar con la lección número 5, que es cómo crear un movimiento de discipulado en la iglesia local. En el discipulado, a veces hay dos enfoques. Hay el enfoque de discipular a los miembros de la iglesia, de darle el discipulado a los miembros de la iglesia, como decir, discipular toda la iglesia. Entonces, en este enfoque, muchas veces se discipulan a los hermanos, pero no se crea un movimiento de discipulado. Entonces tenemos iglesias discipuladas, pero no iglesias discipuladoras. Yo fui un día, tuve una visita a una iglesia en Estados Unidos y estuve en un servicio dominical. Y el pastor estaba tratando de hacer un énfasis en el discipulado. Y en el servicio pasó una hermana adulta y ella estaba dando testimonio de cómo Dios le dio la oportunidad de discipular a una hermana más joven de la iglesia. La adulta tenía más edad y también tenía más tiempo en la iglesia. Y ella discipuló a una mujer joven de la iglesia. Después pasó la mujer joven, dio testimonio, muy agradecida, lloró, habló acerca de la bendición de haber tenido estos encuentros de discipulado, cómo aprendió, cómo creció. Y a mí me gustó mucho escuchar el testimonio y el esfuerzo que la iglesia estaba haciendo para impulsar el discipulado. Pero después del culto yo conversé con el hermano que me había llevado a la iglesia, un líder de la iglesia, y él me dijo, pastor, eso es muy importante lo que ellos hicieron, pero el problema es que eso queda ahí. O sea, los más viejos disipulan a los más nuevos y pero ya no pasa más nada de ahí. Es decir, no hay nuevos creyentes, la iglesia no está creciendo, la iglesia cada día está decreciendo. Y entonces a veces eso es algo que sucede, que nos enfocamos en discipular los hermanos que están en la iglesia, pero llega un momento que ya todos están discipulados, ya no hay más a nadie a quien discipular, porque el enfoque se centró solamente en los hermanos de la iglesia. Hay otro enfoque que es el enfoque de los nuevos creyentes. O sea, discipulamos a los nuevos creyentes. Y hay iglesias que se enfocan en discipular a los nuevos creyentes. Ese parece el enfoque más correcto, ¿no? Discipulamos a los nuevos creyentes, los llevamos al bautismo, pero después de eso, entonces, los dejamos en la escuela dominical para que ellos sigan creciendo y tampoco se crea un movimiento de discipulado. Entonces, los dos enfoques son buenos, pero solos no. Tienen que ser dos enfoques complementarios, es decir, tiene que complementarse. Hay que usar los dos. Es necesario discipular a los miembros de la iglesia, pues formarlos como discipularlos, pero llevarlos a ser discipuladores. Y es importante trabajar con los nuevos creyentes
¿verdad? Consolidarlos en la fe, pero no dejarlos hasta ahí, sino también formarlos como discipuladores. Entonces, los dos enfoques son importantes. Consolidar los nuevos creyentes y multiplicar los discípulos. Por eso nosotros tenemos en Discipulación, tratamos de usar los dos enfoques, consolidando discípulos y multiplicando discipuladores. Entonces, consolidar discípulos es el discipulado para los nuevos creyentes. Multiplicar discipuladores es el discipulado para los miembros o líderes de la iglesia. ¿Cómo se puede crear un movimiento de discipulado en la iglesia local? Hay varias formas que nosotros podemos hacer. Nosotros hemos sugerido algunas maneras, como por ejemplo, el pastor inicia. El pastor selecciona un equipo de 5 o 10 líderes principales, entre 5 a 15 líderes principales. Pensamos en, no tiene que ser exactamente 5, ni 10, ni 15, pero más o menos entre ese debe ser el número promedio, entre 5 o 15 discipuladores o líderes principales. Entonces, el pastor va a comenzar, el pastor los selecciona, el pastor los llama para crear un movimiento de discipulado en la iglesia local. Y el desafío del pastor para ello es formarlos como discipuladores. Es importante la manera como el pastor lo enfoque, porque si el pastor llega y agarra a los hermanos, a los miembros que tienen 20, 30 años en la iglesia, que son líderes, y dice, bueno, vamos a hacer un grupo de discipulados, que yo los voy a discipular a ustedes, entonces es posible que tenga algún tipo de resistencia, que los hermanos le digan, hermano, otra vez, ya yo me sé eso, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero si el pastor lo enfoca de otra manera, pues yo quiero, vamos a formar un grupo de discipuladores y yo quiero que formemos un grupo, ustedes van a ser los discipuladores, entonces ya ese es diferente, ¿no? Entonces puede tener menos resistencia en esa parte. Entonces el pastor selecciona un grupo de 5, de 10, de 15 líderes. El pastor forma un grupo de discipuladores y el pastor comienza con ellos. ¿Cómo va a comenzar con ellos el pastor? Bueno, no necesariamente tiene que comenzar con mi identidad en Cristo, sino que el pastor comienza con ellos con el libro número 3, que es Entendiendo el llamado de Dios. El pastor organiza para tener una reunión semanal con ellos, puede ser 2 horas semanal o 1 hora semanal, y comienza con ellos entendiendo el llamado de Dios. Estudian durante 11 semanas el libro Entendiendo el llamado de Dios. Eso ayuda a los hermanos a entender para qué Dios los llamó, cuál es el propósito de Dios en su vida y en la iglesia. Y luego que termina entendiendo el llamado de Dios, el pastor puede organizar un retiro, ¿verdad? Con esos 15 discipuladores, un ejemplo, y en ese retiro van a estudiar el libro número 1, que es Mi identidad en Cristo. Pero lo van a estudiar en un solo día, en ese retiro. Y quizás no, y la idea no es que el pastor se los enseñe. La idea es que el pastor le asigne las lecciones a los líderes y que ellos hagan durante ese retiro, cada uno de ellos expone una de las lecciones, el pastor complementa y el pastor responde las preguntas. Y eso puede hacerlo en un retiro de discipuladores. Después que hace eso, bueno, y el pastor tiene que enseñar eso porque ellos van a ser discipuladores, ellos van a consolidar a los nuevos creyentes y ellos necesitan conocer bien lo que es mi identidad en Cristo. Luego el pastor continúa el proceso. El proceso continúa con el libro 4, Prepárese para discipular. Entonces son 8 semanas que el pastor se va a reunir con ellos y les va a enseñar, prepárese para discipular. Al terminar, prepárese para discipular, entonces el pastor hace con el grupo el segundo retiro.
En el segundo retiro, entonces el pastor van a estudiar el libro número 2, formando un carácter cristocéntrico. Entonces lo van a hacer en un día. Son 2 lecciones. El pastor asigna a los hermanos y cada uno de ellos prepara una de las lecciones, las comparte y la enseña en el grupo. Luego el pastor regresa y continúa con el libro número 5, que es discipulación, que son ocho lecciones, 8 semanas, y entonces termina con ellos el libro número 5. Entonces, esa es una manera, una forma de usarlo, ¿verdad? Cuando, cuando el pastor, vamos a suponer que el pastor tomó 15 líderes o discipuladores. Bueno, la idea es que cada uno de esos líderes, si es una iglesia nueva, atienda a nuevos creyentes. Si va a atender nuevos creyentes, debe ser con mi identidad en Cristo, después formando un carácter cristocéntrico y demás. Si es una iglesia que tiene más miembros, entonces el pastor quiere que involucrar a toda la iglesia en el movimiento de discipulado. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor llega y le asigna 3 o 5 hermanos a cada uno de esos 15 líderes, o 8 líderes, o 10 líderes que el pastor tiene, le asigna a uno de esos hermanos, le asigna 3 o 5 hermanos para que cada uno de los discípulos del pastor, entonces va a enseñar 3 o 5 hermanos. ¿En qué tiempo el pastor debe hacer eso? El pastor puede hacer eso cuando está iniciando, prepárese para discipular. O en el proceso que está enseñando el libro 4, el pastor puede ayudarle a ellos a formar su grupo de discípulos. ¿Por qué? No debe hacerlo al final, porque si el pastor lo hace al final, no va a tener un tiempo de reunión con ellos para mentorearlos. En cambio, si el pastor lo hace mientras él está estudiando el libro 4, el pastor tiene la posibilidad de mentorearlos a ellos. Es decir, si va a enseñar la lección número 2 del libro 4, él puede comenzar diciendo, hermano, ¿cómo te fue con el grupo? Lo hiciste, la gente cómo te respondió, y ahí él va a escuchar qué es lo que le va a decir el hermano, y ahí él puede entonces reforzarlo y ayudarlo y hacer el papel de un mentor para ellos. Entonces, esa es una forma como se debe hacer. Y eso se puede hacer cuando la iglesia ya es una iglesia de tiempo, pues ya es una iglesia que tiene tiempo fundada, que hay líderes y que hay hermanos que tienen suficiente tiempo en la iglesia. Hay otra manera. Otra manera es si es una iglesia nueva, si es una iglesia relativamente nueva, de 3, de 5 años, de la gente no ha visto el discipulado, entonces puede empezar con el libro número 1. Puede ir poco a poco, va haciéndolo con el libro número 1, Mi identidad en Cristo, ¿verdad? E igual el pastor busca selecciona un grupo de los que tienen más tiempo, los líderes, y lo hace con identidad en Cristo, después sigue conformando un carácter cristocéntrico, después lo hace y el pastor los va llevando en los 5 libros y le va asignando a ellos nuevos creyentes para discipular. Esa es otra forma como puede hacer. Hay otras maneras. Otra manera es como lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? O le digo como lo han hecho en algunos lugares. En algunos lugares, lo han hecho, por ejemplo, nosotros aquí lo hemos hecho en 15 semanas. ¿Cómo lo hacemos en 15 semanas? En vez de durar 6 meses, podemos hacerlo en 3 meses. Pero tendríamos que, si es un grupo de líderes, tendríamos que enseñar 4 lecciones en 2 horas, más o menos. En 2 horas o 3 horas, enseñamos 4 lecciones. Entonces, en 2 sesiones, hacemos el libro número 1. En 3 sesiones, hacemos el libro número 2. En 3 sesiones, hacemos el libro número 3. En 2 sesiones, el libro 4, y en 2 sesiones, el libro 5.
Entonces serían 6 sesiones más 3 y 3, serían 9, sería en 12 semanas, podemos usarlo. Entonces, 12 sesiones, en 12 sesiones uno puede enseñarle al grupo de líderes. En el caso de ustedes, yo les enseñé cada lección, pero eso yo no lo hice con el primer grupo ni con el segundo grupo. Con el primer grupo y el segundo grupo, yo les di a ellos para que hicieran las exposiciones y yo solamente completaba y respondía a las preguntas que tenían que hacer. Con ustedes hice esta parte de yo enseñarles todas las lecciones, ¿ok? Pero esas son maneras, que se pueden hacer para poder enseñar, ¿verdad? Porque para crear un movimiento de discipulado en la iglesia, tenemos que formar a los líderes, tenemos que formarlos como discipuladores, tenemos que crear los grupos, ayudarle a ellos a hacer sus grupos, y entonces eso va a ser muy importante. Entonces, esa es la manera de crear un movimiento de discipulado en la iglesia local. ¿Tienen preguntas sobre este aspecto? ¿Tienen preguntas? No, no preguntan nada. ¿Qué van a preguntar? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Em, bueno, en mi caso, yo estoy discipulando actualmente con eh, el discipulado Nueva Vida en Cristo. Ujú. Entonces, en lo que culmine con esto, puedo pasar a los módulos, a los libros que hemos visto acá en este curso. Entonces, porque, por ejemplo, hay una nueva creyente que ella, bueno, ya vamos a culminar y ella se va a bautizar, pues, eh, el el próximo mes va a bajar a las aguas. Y tengo un grupo con niños de 8, 9 y 7 años. Este es otro grupo que estoy discipulando con el mismo eh, Nueva Vida en Cristo, pues. Entonces, en el caso, para que ellos entonces estudien con este nuevo discipulado, ellos tendrían ¿dónde puedo conseguir los manuales, los libros, pastor? Este, bueno, primero, con ellos, como entiendo que son nuevos creyentes con los que va a trabajar, entonces no hay ningún problema que después de darles nueva vida en Cristo, entonces inicie con ellos mi identidad en Cristo. Sí, o sea, los materiales gratis están en PDF en en la plataforma donde ustedes están, en Discípula Acción. Ahí está, usted puede descargar mi identidad en Cristo, descargarlo en PDF, ¿verdad? Lo otro es comprar los libros. Si los quiere impreso, debe comprar los libros. Los libros cuestan un 1.5 dólares, como decir 50 bolívares, algo así. ¿Ve? Y Entonces puede comprar los libros. No hay problema. ok, y o bueno, los espero. eh, para la graduación van a traer Sí, allá en Ciudad a Ciudad Bolívar vamos Bolívar. a llevar libros. Ok, excelente, buenísimo, chévere, los Y vamos a comprar. pueden hacerlo. Tener los libros, por ejemplo, nosotros tenemos los libros a ese costo que es casi el costo de impresión. Si usted llega y usted le saca Buenísimo. copia, va a gastar más que Sí, eso. es correcto, sí. Y si tiene los libros, entonces eso le da mucha representación tanto a la iglesia
como al trabajo que usted va a desarrollar con la gente. Es la experiencia que hemos tenido. Porque ¿alguien más quiere participar? Pastor, según su experiencia, para discipular a un nuevo creyente, ¿es mejor comenzar con mi identidad en Cristo o con formando un carácter cristocéntrico? Es Para un mejor, nuevo creyente, es mejor mi identidad en Cristo. ¿Sí? mi identidad en Cristo. Sí. Ok. Debe hacerlo con mi identidad en Cristo. Es lo que hemos hecho y lo que hace mucha gente, no solamente en Venezuela, sino aún en otras partes. Ok. ¿Alguien más? Ok. Este, la lección 6 habla acerca del discipulado y los grupos pequeños. Cuando la iglesia tiene grupos pequeños, llámense célula, punto de predicación o cualquier otra, muchos han usado estos grupos para discipular a las personas que están allí. En algunos casos, hasta el pastor, por ejemplo, si tienen 5 células, un ejemplo, 5 grupos pequeños, el pastor toma como parte de sus líderes o de su grupo principal a estos líderes. El pastor les enseña a ellos, los forma como discipuladores y luego ellos ya tienen un grupo, entonces ellos comienzan a enseñar a el grupo que ellos tienen. Eso cuando ya hay grupos formados. Y el discipulado es muy importante porque el discipulado nos ayuda a iniciar nuevos grupos. Porque uno puede hacer el discipulado personal, usted puede discipular de manera personal, usted puede hacerlo por familia, si hay una familia, usted está discipulando una familia, pero con esa familia usted puede comenzar un grupo pequeño. Y si hay varias familias o hay varias personas, usted puede comenzar un grupo pequeño. Entonces, el discipulado es importante porque nos ayuda a consolidar, a fortalecer, a dar crecimiento tanto espiritual como numérico y en todas las áreas, los grupos pequeños, pero también es importante porque el discipulado nos permite formar grupos pequeños. Porque si yo estoy discipulando 3, 4, 5 personas o hasta 2 personas, ese ese es un grupo pequeño, ¿verdad? Bueno, ese grupo puede crecer a medida que tenemos personas, pero uno puede tener varios grupos pequeños. Yo puedo tener 5 personas que, por ejemplo, la hermana que nos estaba diciendo, tiene un grupo de 8 niños. Ese es un grupo pequeño. Pero tiene otras personas, tiene 3 personas más que ella está discipulando. Ese es otro grupo pequeño. Entonces, el discipulado espontáneamente nos lleva a formar grupos. Claro, la iglesia puede dar, de acuerdo a cómo es la filosofía de la iglesia o cómo es la estructura de la iglesia, entonces la iglesia le da forma a esos grupos pequeños de acuerdo a cómo sea la estructura o la estrategia que tiene la iglesia. Pero nosotros hemos hecho así, por ejemplo. Una vez creyó, hace unos 5 años, creyó una pareja, ¿verdad? Un matrimonio. Entonces yo comencé a discipularlo. Pero ellos tienen un patio muy bueno en su casa. Entonces un día cuando yo le estaba dando el discipulado, yo dije, aquí sí está bueno para hacer una zona misionera local. Y el hermano me dice, bueno, pastor, si usted quiere, le damos. Si usted quiere, invitamos a los vecinos. Y bueno, yo le dije, está bien, vamos a hacerlo. Y él invitó a los vecinos, fueron como unos 3 o 5 vecinos. Y ese día yo comencé, les compartí la historia del hijo pródigo, les canté 2 canciones, le hicimos merienda, oramos y listo. Pero los invitamos para el siguiente martes. El siguiente martes entonces nos reunimos,
yo les compartí la historia de Jesús el ciego de nacimiento y hicimos lo mismo. Oramos, tuvimos una merienda, cantamos unas canciones y listo. La tercera semana, entonces les enseñé la historia de Jesús y los 10 leprosos. La cuarta semana les enseñé que si Jesús y Natanael. La quinta semana les enseñé Jesús y Zaqueo. Y 12 semanas les enseñé 12 historias que nosotros tenemos para que están basadas en fe, amor y esperanza. 4 historias de amor, 4 historias de fe, 4 historias de esperanza. Y después de 12 semanas, algunos de ellos creyeron en el Señor. Entonces, un grupo como de 15 personas. ¿Y qué hice? Después que le di las 12 historias evangelísticas, entonces comencé con mi identidad en Cristo. Le di mi identidad en Cristo, después le di formando un carácter cristocéntrico, después le di entendiendo el llamado de Dios y después seguí con otros tipos de enseñanza. Pero ya de ese grupo, ya yo tengo unos 4 años con ese grupo. Ya de ese grupo tengo 8 miembros bautizados y ya este mismo grupo surgió una misión y vamos a plantar una iglesia a partir de ese grupo. ¿Y todo empezó con qué? Con una pareja que creyó, con el discipulado que comenzamos a dar en la pareja y se formó un grupo pequeño. Entonces, no todo va a ser así, pero sí el discipulado da origen a grupos pequeños de una manera espontánea y nos ayuda a fortalecer los grupos que ya existen. ¿Ok? Esa es la importancia del discipulado y los grupos pequeños. Si usted tiene un grupo de nuevos creyentes, ese es un grupo de consolidación, un grupo discipular de consolidación. Si usted tiene un grupo de 3 o 5 hermanos que usted lo va a formar como discipuladores, que ya son bautizados, que usted lo va a formar como discipuladores, ese es un grupo de discipulado multiplicado. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Tienen Bueno, alguna pastor, en mi pregunta? experiencia personal, yo fui discipulada en grupo. El ¿Usted fue diácono de nuestra discipulada? iglesia, en grupo. El Ok. diácono de nuestra iglesia nos discipuló. Éramos 4 personas y él nos discipuló. Y de verdad que fue una experiencia diferente y fue una experiencia muy bonita porque entre todos compartíamos lo que habíamos desarrollado en la semana aprendiendo mi identidad en Cristo y todo lo que habíamos ido desarrollando, pues aclarábamos con él. Y de verdad que fue una experiencia muy, muy especial, pues, al punto de que de ese grupo de 4, 3 estamos firmes, fieles, ya sirviendo, desarrollando ministerio, ya hemos crecido bastante y solamente una sola persona no perseveró. Pero realmente es de mucho impacto. Por lo menos a mí me encantó ese tipo de discipulado. Claro, yo también he tenido experiencia que hay personas que no les gusta ser discipuladas en grupo, sino prefieren de manera individual porque, bueno, es a criterio, pues. Pero realmente lo que usted implementó en este grupo de contar 4 historias me parece una estrategia muy buena. O sea, 4 historias de fe, 4 historias de amor, 4 historias de esperanza. Creo que hasta a mí me llamó la atención de poderlo desarrollar, bien sea en una célula, porque esta semana justamente es la toma evangelística de acá de Bolívar, y el día jueves nosotros como célula nos toca salir con los misioneros que llegaron de Anaco y nos toca ir a llevar el mensaje con ellos. Y esa estrategia de verdad que me gustó. No sé si podría dar un poquito más de detalles de eso, pastor, cómo la pudo desarrollar. Bueno, yo tengo una guía con las 12 historias. Claro, no están tan desarrolladas porque lo que yo estoy haciendo es que esa es como una materia prima y de ahí es que yo estoy elaborando los folletos. Por ejemplo, ya nosotros tenemos el del hijo pródigo, tenemos el de Jesús y el ciego de nacimiento, tenemos el de Jesús y los 10 leprosos, tenemos el de Jesús y la mujer samaritana.
Para el próximo año ya tenemos el de Jesús y el ciego Bartimeo, ¿verdad? Tenemos el de Jesús y Zaqueo. Y ya esos son folletos que estamos desarrollándolo, así como ustedes vieron el del hijo pródigo y ahorita el de la mujer samaritana. Entonces lo estamos desarrollando como folleto y la base para hacer esos folletos son esas 12 historias que ya tenemos. Pero es un archivo sencillo que yo se los puedo enviar, pero nosotros lo usamos para abrir zonas misioneras locales o para abrir grupos pequeños. Nosotros le llamamos zonas misioneras locales. No importa, el nombre no importa, pero son grupos pequeños. Okay. ¿Está en la página, Yo puedo pastor? hacer. O si lo puede compartir. Yo puedo Ah, compartirlo en el bueno, grupo, no hay gracias. problema. Oh, sí. Ok, Gracias, chévere. ¿alguien quiere decir algo más? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, me parece interesante lo de las historias y que pues haya una guía pues como tal o algo pues para uno pues guiarse, pero me gustaría saber si tiene algunas otras estrategias para iniciar discipulados con no cristianos o no creyentes. Con, con el no creyente se inicia con las historias evangelísticas. Con el Ok, creyente, con el que ya recibe a Cristo, se inicia con mi identidad en Cristo. Es lo que nosotros hacemos, ejemplo. normalmente hacemos. Algunas otras estrategias pueden cambiar y todo eso, pero, o sea, si son no cristianos, hay que evangelizar. Si son cristianos, hay que empezar el discipulado. Es lo básico, pues, en ese sentido. Bien, gracias, pastor. La Buenas otra noches, parte, la pastor. Le habla lección. ¿Alguien quiere decir algo más? Puede hacerlo. Sí, pastor, buenas noches. Le habla el pastor Ilcar Tría. Pastor, dígalo, pastor. ¿Me escucha? Sí. No, bueno, aprovechando esta oportunidad, el domingo estuvimos entregando 21 certificados a discípulos y volumen 1, volumen 2, volumen 4 y volumen 4, los 9 que se recibieron su certificado son los que han venido discipulando al volumen 2 y al volumen 1. Aparte de eso, buscando una estrategia, porque, bueno, siempre uno en la librería trata, hacía por lo menos mi pastor, compraba material para llenarnos de esos materiales, de esos recursos, para nosotros aprender como el cuerpo a líderes transformados. Esas informaciones acá no han funcionado. Estábamos en este nivel del volumen 4, yo decía, Dios mío, ¿qué más voy a dar ahora? Y bueno, y gloria a Dios por este diplomado, donde vamos a vaciar todo el conocimiento de estos 5 libros a esta nueva generación de discípulos que se está levantando multiplicadores. Es lo que quiero acortar allí, pues decirle para que tenga de su conocimiento. Y bueno, en la graduación, mi carácter y mi identidad, comprarlo allá en la graduación. Ah, qué bueno. Gracias a Dios. Sí, la idea, nosotros tenemos también los certificados que podemos poner a la disposición, por lo menos las plantillas, porque uno puede, cuando la gente determina mi identidad, es bueno hacerle el reconocimiento, impulsarlo para que ellos, animarlo para que ellos sigan el libro 2 y luego hacerle el reconocimiento y cuando hacen el libro 3 y el libro 4 y ya cuando terminan todo, entonces hacerle el certificado como queremos entregarle a ustedes en San Félix. Y esa plantilla, o usted no las envía, ¿Cómo? la plantilla que nos está Sí, nosotros, diciendo yo puedo enviarla, yo puedo de hasta aprobar. ponerla por el grupo. Muchas gracias, Eh, pastor. Gracias. Ajá, ¿quién pastor, más? puede mencionar nuevamente el precio de los libros, el costo de los libros. El costo de los libros el libro Mi Identidad en Cristo vale $1.5. El libro número 2 igual. El libro número 3, el 4 y el 5 valen $3 cada uno. Esos son los precios de los libros. Gracias.
Gracias, pastor. Y cuando vamos a Ciudad Bolívar vamos a llevar, si ustedes quieren en físico pueden tenerlo. Y ya en PDF ya los tienen porque ustedes los tienen. Ok. Bueno, déjenme explicarle algo más para terminar. La idea es plantar o revitalizar, plantación y revitalización de iglesias discipuladoras. Si la iglesia existe, la idea es ayudarla para que sea una iglesia discipuladora, que tenga un movimiento de discipulado. Y si estamos plantando iglesias, es bueno plantar iglesias discipuladoras con el ADN del discipulado. Eso lo he hecho yo, porque yo fui enviado en el 94 a formar la iglesia en Barquisimeto desde cero, sin tener un creyente. Y a los 2 años, el 16 de diciembre de 1996, se constituyó la iglesia con 20 miembros bautizados. Yo no había escrito el libro Mi Identidad en Cristo, pero yo tenía el discipulado que nosotros usábamos y que era mi crecimiento en Cristo. Y fueron 20 personas que evangelicé, que discipulé y que fueron bautizados. De hecho, la mayoría de ellos perseveró en el Señor. Pero la iglesia empezó con un movimiento de discipulado o con el discipulado. Y nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita vamos a cumplir 29 años como iglesia. La iglesia ha plantado 12 iglesias, hemos plantado 12 iglesias, estamos plantando 15 nuevas iglesias en la ciudad de Barquisimeto y la iglesia no se ha detenido en ningún tiempo, no hay un año, bueno, decir el año de la pandemia, por ejemplo, pero así en el sentido, ha sido una iglesia que se ha mantenido en este movimiento desde su inicio. Entonces, y la idea es eso, la idea es plantar iglesias con discipuladoras o con el ADN discipulado. Y para eso necesitamos revitalizar nuestras iglesias, es decir, convertir nuestra iglesia en iglesia discipuladora. No cambiarle el nombre, no vamos a poner Iglesia Bautista Central, le vamos a cambiar Iglesia Bautista Discipuladora Central. No, no. Eso no es un asunto de cambio de nombre, es asunto de la dinámica, de la estrategia y de la obra, pues de la obra de Dios en ese sentido. Entonces, este es como un cuadro que muestra una iglesia discipuladora. Por ejemplo, evangelizar, todo empieza aquí, contactar inconversos, ¿verdad? Evangelizar los contactos, De tomate en la discipular los creyentes, multiplicar los discípulos y mentorear los discipulados. Entonces, cuando una iglesia tiene esta práctica, ¿verdad? No en el mes de agosto, ¿verdad? No una vez al año, sino cuando una iglesia tiene esta práctica que contacta inconversos de manera permanente, evangeliza los contactos, los nuevos, no todos los inconversos van a ser contactados, pero un contacto no es, hay una diferencia entre un inconverso y un contacto. Tiene 29 Todos años. son inconversos, pero contacto es aquel que intencionalmente tenemos una relación, una pre-evangelización con ellos, o sea, una relación de amistad o que le entregamos un tratado, es padre de los niños o está en una lista de oración, y todo eso, entonces son contactos, ¿verdad? Ellos han plantado y ahorita Los contactos se evangelizan y quizás no todos los contactos se evangelizan, pero hay que evangelizar los contactos. Todos los que evangelizan no reciben a Cristo. Pero entonces los que reciben a Cristo, entonces ya no son contactos, sino creyentes. Y se comienza el proceso de discipulado con ellos. Todos los creyentes
Entonces, no se convierten en discipuladores, pero de ahí uno toma un buen grupo de ellos para formarlos como discipuladores. Entonces ahí se están multiplicando los discípulos, los discipuladores. Y luego, entonces hay que mentorear los discipuladores. Es decir, un nuevo, ese es como una ruta de crecimiento. Creo que tengo otra diapositiva por ahí que se la va a mostrar. Es esta, ¿verdad? Contacte inconverso, evangelice contacto, disipule creyente, multiplique discípulos y mentoree discipuladores. Esas son las prácticas de una iglesia discipuladora. O sea, la ruta de crecimiento es eso. Uno era un inconverso, llegó a ser contacto, después llegó a ser creyente, después un discípulo, después un discipulador y después un mentor. Y ese es bonito cuando uno puede ver todos estos procesos y cómo llegamos nosotros desde aquí a ser un mentor. Que un mentor es un discipulador de discipuladores. ¿Ve? Pero entonces en una iglesia discipuladora hay esa dinámica, ¿verdad? Que siempre se están contactando inconversos, evangelizando los creyentes, consolidando los discípulos, multiplicando los discipuladores. Cada día hay más discípulos, hay más creyentes, hay más discípulos, hay más mentores y todo eso. Entonces, esa es la dinámica de una iglesia discipuladora. Claro, cuando usted hace todo eso de contactar inconversos, evangelizar contactos, discipular creyentes, multiplicar discípulos, mentorear discipuladores, ¿qué da lugar a eso? Bueno, primero, espontáneamente se forman grupos de discipulados. Grupo discipular multiplicadores con los líderes, grupo discipulado consolidadores con los nuevos creyentes. Entonces, esos grupos dan lugares a los grupos pequeños o a las zonas misioneras locales. Y esas zonas misioneras locales todas no van a ser iglesias, pero algunas entonces pueden convertirse en iglesia, ¿verdad? Otras no, porque nosotros tenemos zonas misioneras locales que están a una cuadra del templo y no vamos a fundar una iglesia a una cuadra del templo, pero son fuentes de crecimiento de la iglesia. Y esto que está aquí, que se llama Casa de Discipulación, es un programa que nosotros todavía no hemos implementado, pero es como enseñar la doctrina es como enseñar la doctrina en la iglesia y que cada líder de una familia entonces enseña la doctrina en la iglesia, en la casa, en la casa con los creyentes y con todos los que pueda conseguir en la casa. Nosotros hicimos una prueba de eso con el libro número 6 que se llama Creciendo en Dios, que es la doctrina de Dios, pero escrita en un formato del discipulado. Y tuvimos una experiencia muy bonita, pero eso después lo podemos compartir. Pero ese es como la dinámica de una iglesia discipuladora. Y bueno, ya nosotros sabemos los procesos. El proceso de la identidad, del carácter, del compromiso o el llamado, de la capacitación y del mentoreo usando discipulación. Y ¿qué más les puedo decir? Bueno, tenemos este cuadrito también, que es la fase de consolidación, que es usando mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Y la fase de multiplicación, que es usando, entendiendo el llamado de Dios, prepárese para discipular, y ya el último libro, que es que se llama Discipulación. Ese es como algo para decir cómo podemos plantar iglesias discipuladoras o revitalizar iglesias discipuladoras. Y en la parte de la lección, la última lección es cómo involucrar la denominación en un movimiento de discipulado. Bueno, ahí está la experiencia que nosotros hicimos a través de la convención. Yo fui presidente de la convención desde el 2014 hasta el 2019. 5 periodos, porque ese eran periodos de un año. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo primero que hicimos fue hacer conferencias de discipulado
con la dirección general y la dirección de misiones en todas las regiones del país. Nosotros hacíamos una conferencia misionera de evangelismo, enseñábamos el Hijo Pródigo, y una conferencia de discipulado, enseñábamos mi identidad en Cristo. Y eso lo hicimos en todo el país en el año 2015. El siguiente año lo hicimos conformando un carácter cristocéntrico y la historia de Jesús el ciego de nacimiento, y hacíamos conferencias hasta en 35 ciudades. Y el tercer año lo hicimos con Entendiendo el llamado de Dios. Después sacamos el libro grande que sería Ser discípulo, y hicimos los congresos de discipulado con eso. Y bueno, y después ya tenemos este otro movimiento. Después del 2019, después vino la paralización del país, después la pandemia, y el 2022 comenzamos este nuevo proyecto de formar a discípulos fieles que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Y estamos no una conferencia de un día, sino estudiando los 5 libros. Ya con ustedes es el tercer grupo por Zoom, y con ustedes son más de 400 personas que por Zoom han estudiado los 5 libros, pero de manera presencial lo hemos hecho con más de 1000 personas también. Y la meta que tenemos es formar hasta el año 2026 10.000 personas, 10.000 discipuladores en el país que hayan estudiado los libros del 1 al 5 y que estén involucrados en el proceso de discipulado. ¿Cómo podemos involucrar la denominación, la asociación en un movimiento de discipulado? Entonces, podemos hacerlo, involucrando primeramente a los pastores, para que los pastores puedan hacerlo en su iglesia local. Y bueno, usted sabe que aquí nosotros no estamos, o sea, primero como discipulación no estamos ni fundando iglesias, como discipulación no estamos ni sacando líderes de ninguna iglesia, sino más bien lo que estamos haciendo es reforzando a la iglesia local, poniendo herramientas en las manos del pastor para que pueda hacerlo en la iglesia local. La base es la iglesia local. Si hay un movimiento de discipulado en la iglesia local, eso va a afectar, va a impulsar, va a impactar las demás iglesias, y si hay un movimiento de discipulado en la iglesia local, va a haber un movimiento de discipulado en la asociación, va a haber un movimiento de discipulado en la convención, en la obra regional, en la obra nacional, y la manera de involucrarlo es comenzando con los pastores, que los pastores puedan involucrarse dentro de este movimiento, y los pastores entonces puedan formar sus discipulados. Eso es muy bonito. De hecho, nosotros realmente los congresos que hacemos, la idea es que van los pastores con sus discipuladores. Y allá, por ejemplo, en San Félix, que vamos a hacer el congreso en esa parte de Bolívar, es bonito que el pastor vaya con sus 3, con sus 5, con sus 10 discipuladores. Y en los otros lugares, cuando lo hagamos en Puerto La Cruz o lo hagamos en otros lugares, eso es lo que hacemos nosotros con los congresos de discipulado. Va el pastor con sus discipuladores, y eso es bien bonito. En Barquisimeto tuvimos la experiencia el año pasado de ver muchos pastores con sus discipuladores. De hecho, había un pastor que fue al primer congreso que hicimos en Valencia, y él dijo, a mí me dio mucha pena porque cuando el pastor dijo, pasen los pastores con sus discipuladores, yo tuve que ponerme con otro pastor y otro hermano allá porque yo no llevé ningún discipulador. Entonces yo para este año, dijo, el año pasado, el 2023, dijo, no, este año no me va a pasar lo mismo. Este año voy con mis discipuladores. Y cuando hicimos el congreso en Barquisimeto, entonces él pasó al frente con su equipo de discipuladores, presentó su equipo de discipuladores, y eso fue bonito, es una experiencia bien bonita, bien interesante. Y bueno, esto que ustedes están viendo el diplomado de discipulado por Zoom, pero nosotros lo hemos hecho de manera presencial en Amazonas, estamos terminando en Portuguesa, en Turén, en Acarigua lo hemos hecho, estamos terminando en Barquisimeto, y en todas las regiones del país estamos
haciendo eso. En unas más que otras porque depende mucho de la respuesta que la gente pueda tener en eso. Pero si usted pregunta, si usted va y ve a cualquier parte de la denominación de la obra bautista, usted va a ver cómo está la gente involucrada en el discipulado. De hecho, vamos a hacer 15 congresos. Entonces tuvimos que reprogramar algunas fechas, pero esta semana comienza el primer congreso en Caracas. Y vamos a hacerlo en la Iglesia Bautista Central de Caracas y ahí va a estar la gente de Caracas, de Miranda, de Vargas y todo eso. Después vamos a hacerlo en Barquisimeto, después vamos a hacerlo en Turén, después vamos a hacerlo en Amazonas, después vamos a hacerlo en San Félix, luego lo vamos a hacer en Coro, luego vamos a hacer en las otras ciudades del país. Entonces, ya hay mucha gente involucrada en todo lo del discipulado. Ok, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran decir? Yo con esto termino. Una cosa que le digo, bueno, la idea es que ustedes terminen de hacer todas sus tareas en este mes de septiembre. Nos gustaría darle los que son de Bolívar, que vayan al congreso que vamos a tener en San Félix, en la Iglesia Bautista Central de San Félix, que se pongan de contacto con Itan Pulgar y allá podemos llevarles su certificado, entregarle el certificado. Los que son de otras regiones del país, si vamos a hacer el congreso allá, podemos entregárselo en el congreso. Si no, podemos enviárselo por MRW, por cualquier lugar y todo eso, pero podemos enviarles su certificado. ¿Ok? ¿Tienen pregunta o algo que añadir? Pueden hacerlo.